25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo. Hola, Gavián. Sí, hoy es 25 de mayo, una fecha súper importante. Claro, porque marca el inicio del proceso de independencia. Eso, Gavián, el primer paso hacia lo que va a ser después nuestra nación argentina, porque hasta entonces éramos el virreinato del Río de la Plata. ¿Y Brenda? ¿Dónde está hoy? Ah, ¿está preparando algo para llevar a la escuela? A ver. Uy, mirá, está dibujando el cabildo. Pero no el de ahora, el de esa época. Ay, me parece que le cuesta, ¿eh? Las arcadas, esas líneas curvas son tan difíciles. Ah, sí, Gavián. ¿Me parece a mí o se achicó el cabildo? Ah, ya me parecía, lo achicaron. Y enfrente está la Plaza de Mayo. Claro, era grande, ¿eh? ¿Y qué se hacía ahí? Ah, ahí estaba entonces el representante del rey español, o sea, el virrey. Uy, 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 se está preparando la revolución, Gavián. Ah, la revolución duró como 10 años. ¡Fua! Claro, el 25 de mayo fue el comienzo. ¿Y cómo habrá sido ese día? Mirá, toda la gente queriendo saber. ¡El pueblo quiere saber de qué se trata! Claro, ese día se convoca a Cabildo Abierto y se forma la primera Junta de Gobierno Patrio, destituyendo al virrey español, ¿no? Ahora, Gavián, no quiero parecer sabelotodo, ¿no? Pero Brenda se olvidó de un detalle. ¿Y los paraguas? No hay paraguas en el dibujo. ¿Cómo que no había gente con paraguas? Pero siempre vimos paraguas en las ilustraciones de las revistas. A mí me enseñaron así. ¿No había paraguas? ¿Llovía o no llovía? Ay, cuántas veces habré dibujado paraguas en esa plaza y uno se entera así como al pasar que no había paraguas. Con lo difícil que es dibujar paraguas. Ah, Gavián, ahora me vas a decir que tampoco había escarapelas. No te digo. Claro, eran cintas celestes y blancas que identificaban a los que estaban a favor de la primera Junta de Gobierno. Uy, ahí van algunos de los patriotas de la Revolución de Mayo, Gavián. ¿Cómo está trabajando Brenda para esta clase especial, eh? Ahora, parece que llovía, Gavián, así que es una pena que no hayan usado los paraguas. Una verdadera pena. ¿Y cuándo se habrán inventado los paraguas? 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo. Ah, qué linda tu escarapela, Gavián. Claro, hoy 25 de mayo se recuerda a la Revolución de Mayo y a sus patriotas. Gavián, y además de cintas de colores, repartían alfajores, caramelos... Ah, ¿no? No había esas golosinas. Ah, pero sí había chocolate y dulce de leche. ¿Y si celebramos la revolución con unos panqueques de dulce de leche y chocolate caliente, Gavián? Dale, vamos, antes que se termine el día 25. ¿Venís? ¡Genial, Gavián! Ah, no sé si te conté que yo me especializo también en comidas regionales, ¿eh? Hago locro, empanadas... Bueno, el repulgue de las empanadas me sale como el cabildo.